La interferencia de radiofrecuencia, o también conocida como RFI, es aquel que tú vas a tener dos antenas o varias antenas y vas a tener pérdida en el espacio abierto. Tienes el emisor, el receptor y tienes por aquí el grabador, tu NBR, y no se te conecta o tienes problemas en la conexión. Entonces este punto es más para las personas que quieran saber es el origen. Entonces, normalmente es una conexión entre diferentes equipos de telecomunicación usando ondas electromagnéticas. Ustedes han pensado o saben o qué es una onda electromagnética. O sea, uno habla muchas veces sin saber los conceptos, ¿no? ¿Verdad? La onda electromagnética, que debe ser un minuto, es un término de electricidad, es la unión de, en pocas palabras, electricidad estática con campo magnético. Esas dos las fusiona, lo pone en la antena ubiquiti o la microtil para hacerlo funcionar. Entonces, esas dos uniones es porque se llama electromagnético, porque fusiona la parte eléctrica con el magnetismo, va a crear una onda que va a contener una partícula. La partícula se va a ir moviendo. Esto es importante porque de aquí nace lo que es 2.4 GHz, nace lo de 5 GHz. Entonces esta onda que se va generando, que es controlada por la antena, tú lo puedes cuantificar: la velocidad, la amplitud y la distancia. Esos tres términos puedes cuantificar. Entonces cambiando el tamaño de la onda o de la frecuencia, vas a tener 2.4 o 5 GHz. Entonces, recuerden que simplemente viene a ser una partícula o varias partículas que van moviéndose a través del aire. A eso se le llama radiofrecuencia, lo que viene a ser ondas electromagnéticas, que es la sumatoria o la función de un campo eléctrico con un campo magnético. El campo magnético es igualito que un imán le pones en la refrigeradora, y el campo electricidad estática es aquella que va a estar acumulada la electricidad en un solo punto. Entonces entre los dos lo fusiona y a través de la partícula va moviéndose. Entonces el campo electromagnético, la onda electromagnética tiene, esto es lo que nosotros hablamos de 2.4 o 5 GHz, ¿no es verdad? Va a tener el campo eléctrico y el campo magnético en forma horizontal. Si te das cuenta, tienes en forma vertical y también tienes en forma horizontal, porque es la sumatoria de las dos, es lo que crea el campo electromagnético. Entonces, nosotros, para no alargar mucho, tenemos 2.4 y 5 GHz. Si tenemos una onda, ya sabemos que es una partícula que va a ir viajando en el aire, porque se fusionó la parte electricidad estática con lo que es la parte del imán. Nosotros tenemos la longitud de la onda, tenemos la altura, la velocidad y la frecuencia. Recordemos que estas son las tres variables que tenemos que tomar en cuenta: velocidad, amplitud y distancia. Entonces, cuando la longitud de la onda es más larga, tienes menor frecuencia, menor energía. Entonces, estos son los que utilizan los de 5 GHz. Los de 5 GHz te alcanzan a más distancia, pero tienen poca fuerza, poca frecuencia. Eso quiere decir que ellos son muy débiles. No pueden pasar árboles, no pueden pasar edificios, no pueden pasar casi nada, porque tienen su frecuencia es débil. Mientras que las ondas, la longitud de las ondas es más corta. Si te das cuenta, aquí tienes una onda, aquí viene a ser prácticamente dos ondas. Tiene mayor frecuencia y mayor energía. Entonces, normalmente cuando me escriben, me dice: ingeniero, necesitamos poner unas antenas y tengo unos árboles, o tengo un edificio, o tengo una casa,
Eh, yo le digo, pruébate con una antena de 2.4 GHz. ¿Por qué? Porque las ondas son de mayor frecuencia, tienes más potencia y es posible que sí te funcione. Entonces, por ejemplo, de una marca Ubiquiti, nosotros tenemos de 2.4 GHz, te va a decir hasta 13 kilómetros, 2.4 y de 11 dBi. 11 dBi. Aquí tenemos de una de 5 GHz de 16 dBi. Muchas veces ya les voy a indicar esto, todo lo que vienen a ser de las antenas están con interferencia del medio, celulares, las antenas repetidoras de los proveedores de internet, la antena de los equipos móviles, la televisión, la radio. Todo eso afecta al entorno o al espectro que viene a ser de la señal que tú estás mandando, la onda electromagnética, que tú ya sabes que la onda electromagnética lo que va a viajar son partículas con diferentes velocidad, amplitud y distancia y frecuencia, y de ahí nació la 2.4 y la 5 GHz. Entonces, todo eso te va a afectar cuando normalmente tú tienes este tipo de problema. Tú puedes bajarte una PPS para ver las ondas que tienen en el entorno. Fijarte si tienes una antena de grandes dBi que te la bota. Entonces, una de las soluciones es mover un poco la antena para que no te bote la señal grande. Bajar el bitrate, eso normalmente se hace en las antenas. Bajar un poco la resolución de la cámara, aumentar los frames por segundos. Esas son las variables que normalmente uno utiliza cuando tiene este tipo de problemas de frecuencia, cuando haces un radioenlace, interferencia en radiofrecuencia, en radioenlace. Otra cosa viene a ser interferencia electromagnética. ¿A qué me voy? Me adelanto un poquito. Tú pusiste la antena y tú sabes que con tu testeador que estás en buen canal, pero siguen los problemas. Muchas veces lo que pasa es que tú tienes interferencia electromagnética. ¿Qué quiere decir? Que se te está metiendo electricidad, en pocas palabras, a tu antena, a tu equipo de comunicación, y te está haciendo interferencia. Entonces tiene muchos términos ese ingreso de esa corriente, muchos términos técnicos. Entonces tú lo que tienes que hacer ahí tirar una barra de cobre para aterrizar ese tipo de corriente, poner plástico, eso normalmente es lo que yo hago para disminuir lo que es la interferencia. Entonces, interferencia electromagnética, IM, supongamos que tú tienes en la casa instalar unas cámaras, te viene de la cometida, llega a la caja de distribución de energía o caja de breaker y pasa el cable. Y acá tienes tus cámaras. ¿Qué es lo que sucede? Que ese cable que llega hasta el toma corriente, ese cable puede estar compartido. Vas a tener otros toma corriente y es posible que hayan puesto una licuadora, hayan puesto un microondas, cualquier equipo electrónico o cualquier tipo de máquina, hablemos así. Cuando se enciende se va a consumir es voltaje y amperaje. Ese va a ser una variación, y peor si vibra, te va a meter más todavía, es energía que tú no la necesitas. Entonces, si tú estás instalando las cámaras y coges el toma corriente y tú no sabes el origen de dónde viene este cable, es probable que ese cable tenga otros equipos que te están metiendo interferencia. Eso hay que tomar en consideración. Muchas veces, si tienes este tipo y no sales del problema, tienes que enviar un cable directo hasta la caja de breakers, si es lo más aconsejable. ¿Por qué? Porque mandas fase neutro y mandas tierra, pones la barra de cobre, y si te entra energía parásito, se va a ir hacia la barra de cobre. Otro de los errores que nosotros como técnicos no evaluamos, que ponemos las fuentes, ojo con esto, las fuentes más económicas, y compramos una fuente lineal
de medio amperio, que yo he visto muchas veces que ponen de medio amperio o ponen de 1 amperio, y las más económicas. Entonces, las fuentes lineales o principalmente las fuentes lineales, cuando son de baja calidad, no tienen muchos componentes electrónicos. Y esas son las causantes de que tú tengas interferencias. Entonces tú dices, no, estoy colocado el cable directo en la caja de breaker y siguen los problemas. Es probable que tu fuente que tú estés colocando en la lineal sea la causa del problema. En las fuentes conmutadas, un poco más costosas, pero tiene mayor componentes electrónicos que me van a hacer más eficiente, va a tener menos calor y va a darme menos interferencias, parásitos. Entonces, para concluir, los cables UTP, los cables de red que normalmente nosotros utilizamos, el 5E, el CE, etcétera, son susceptibles, significa que son fáciles de recibir la interferencia, ya sea de radiofrecuencia. Una vez estaba en el colegio Bernardino, estaba instalando unas cámaras en la parte exterior y cuando el cable lo tenía, llamémosle pelado, como es un área donde hay muchas radios, hay mucha interferencia, me daba problema la cámara. Yo le ponía el dedo y le tapaba y no me daba problema. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que el entorno de la radiofrecuencia se me metía por el cable de red. Entonces, ¿qué es lo que la solución que yo encontré? Fue ponerle cinta aislante e intentar que no haya y ponerle dentro de una caja. Entonces, los cables, por eso es que los cables cambiaron de UTP a FTP, STP, SFT, UTP, etcétera. Hay unos más que vienen con una malla, llamémosla así, con una malla que es para evitar la interferencia. El cable coaxial, que la gente no mucho lo quiere, pero yo lo veo que es muy bueno. Es más resistente a la interferencia. Ojo, es más resistente a la interferencia, a la atenuación del cable par trenzado. Entonces, inclusive este alambre, llamémoslo así, uno no sabe qué es. Este es para ponerlo a tierra, para que no tenga cero interferencias, aparte del conductor, ¿no verdad? Este cablecito lo puedes poner a tierra para que te funcione.